Carlos Alonso David Zabaleta, soy estudiante del programa de Historia de la Universidad de Cartagena y pertenezco al grupo de investigación ESOCO y hago parte como miembro becario del Laboratorio de Investigaciones en Estudios Coloniales que está ubicado en la Universidad de Cartagena. En esta presentación vengo a hacer una primera aproximación a mi tema de investigación, donde mostraré un pequeño estandarte que estaba construyendo y un pequeño acercamiento a la fuente primaria que voy a trabajar. Antes de iniciar con el estado del arte, voy a presentar un pequeño bosquejo de mi tema de investigación. En primera instancia, mi tema de investigación se define un campo más amplio que se conoce como la historia de la medicina, es decir, el estudio de los conocimientos y prácticas médicas a través del tiempo. Yo me voy a situar en la ciudad de Cartagena de Indias en el siglo XVIII, más específicamente a mediados del siglo XVIII, donde hay un cambio en los saberes médicos que se están presentando en la ciudad. Como objetivo de este tema de investigación, pretendo analizar las prácticas médicas ejercidas por los boticarios de la ciudad de Cartagena de Indias a mediados del siglo XVIII. Ese objetivo lo voy a trabajar a partir de tres variables. La primera es el marco legal, es decir, toda la serie de regulaciones que se dieron en el periodo colonial, desde las leyes de Indias y específicamente las reales cédulas que se fueron dando en el siglo XVIII, cómo se fue confirmando todo ese marco legal. La segunda variable tiene que ver con las prácticas médicas, que es la especificación. Más o menos yo especifico ese concepto, lo entiendo como el conjunto de acciones estructurales de médicos, cirujanos, barberos y boticarios dirigidos a un individuo o a un grupo de individuos, sanos o enfermos, con propósito de conservar, mejorar o estructurar el bienestar de la salud. Ese es más o menos el concepto que yo tengo definido hasta el momento, que más adelante cuando vaya con el proceder de la investigación iré definiendo mucho más cuando consulte mucha más bibliografía. Y la segunda variable sería el componente socio-racial, es decir, quiénes eran estos boticarios, en qué grupo social del periodo colonial se encontraban y cómo estaban configurados. Bien, este tema de investigación lo problematizo con la siguiente pregunta: ¿cómo las regulaciones de las prácticas médicas definieron el ejercicio de la medicina de los boticarios de la ciudad de Cartagena a mediados del siglo XVIII? Esta pregunta, a mi parecer, tiene tres momentos que pienso desarrollar en la investigación. ¿Qué circunstancias llevaron a modificar la regulación de las prácticas médicas? Es decir, por parte de la corona, ¿qué llevó a que ellos modificaran estas leyes, ya que estas respondían a cierto tipo de casos? ¿Cómo los boticarios ejercían la medicina? Es decir, ¿qué entendía este grupo de personas como cuáles eran sus saberes médicos, qué entendían por medicina, cómo la practicaban? Y el tercer momento sería las relaciones que establecen los boticarios con el marco normativo vigente. Es decir, yo voy a trabajar una serie de pleitos que se generaron en el ejercicio de la medicina. Cómo ellos, observando esta serie de pleitos, cómo ellos se relacionaban con el marco normativo y cómo el marco normativo se daba a partir del ejercicio de esas prácticas médicas. Bien, panorama general. Antes de adentrarme a mostrarles el estado del arte que he realizado, quiero hacer una aclaración. Me voy a enfocar en unos 10 artículos. He dejado de lado una fuente secundaria que me ha servido mucho para redactar para redactar mi tema de investigación, como lo son los libros de Emilio Quevedo, Historia de la Medicina en Colombia, tomo 1, tomo 2, los libros de Adriana María Echeverría y el libro Los orígenes helenísticos de la medicina occidental de José Alniza Clota, de José Alniza Clota, que los dejo por fuera, que pienso trabajar más adelante en una siguiente presentación cuando los tenga trabajar más a profundidad. En esta presentación, como panorama general, trabajé los artículos de Adriana María Alzate Echeverría y Emilio Quevedo Vélez. El artículo de Adriana María Alzate Echeverría muestra el importante lugar
que progresivamente van tomando los manuales de salud entre las lecturas ilustradas durante los 50 años que precedieron la independencia en la Nueva Granada y los usos de los que fueron objeto en el territorio. Ella va a mostrar cómo a partir de cierto tipo de manuales que circularon a mediados del siglo XVIII, estos se dividían en dos tipos. Unos que se podían denominar como medicina para pobres con una intención de curar. Esto tenía una característica particular que los diferenciaba de lo que se daba en el siglo XVII, que estos no tenían, por ejemplo, rezos o recomendaciones a oraciones a santos, sino que simplemente eran guías, manuales a seguir de cómo ellos podían mejorar su salud. Y los otro tipo que ella presenta, se escriben en un tipo de higiene y prevención. Ahí ya nace, a mediados del siglo XVIII, se comienza a dar lo que es el concepto de higiene, que ha sido difundido por las élites criollas y por las autoridades españolas en ese periodo, a partir de este tipo de manuales que van a circular. Yo relaciono esta parte del artículo que ya menciona con el libro de Renan Silva, los ilustrados del Nuevo Reino de Granada, donde él hace una aproximación al panorama general que se venía presentando, donde la circulación del libro deja de ser monopolio de la Iglesia y comienza a difundirse otros conocimientos, comienzan a hacer un nuevo sentido en la medicina, en la ciencia, comienzan a ir surgiendo. Sobre todo eso se da a mediados del siglo XVIII. Bien. En el artículo se pone en evidencia un empleo por mostrar la argumentación de autores y de las élites neogranadinenses en pro de la instauración de ciertas medicinas de salud pública, es decir, la impulsión por parte de las autoridades y por ciertas élites ilustradas de imponer lo que es la higiene, para remediar las dificultades producidas por la falta de médicos o por el alto costo de los honorarios. Esto es algo que yo he encontrado, sobre todo en varias partes de la fuente secundaria que he consultado, que el número de profesionales de la salud en ese momento era muy escaso, y si lo sabían, su costo para particulares era muy costoso. Entonces nada más se presentaban, por ejemplo, en instituciones como van a ser los hospitales o van a prestar su servicio a partir de boticas, en el ejercicio de la profesión como boticarios. Otra característica es para identificar las virtudes de algunas plantas medicinales existentes en el territorio y poner al servicio de los enfermos y de la corona. En este momento nos encontramos bajo el reinado de los Borbones. Ellos van a proporcionar una serie de regulaciones y un nuevo entendimiento de lo que va a ser el territorio. Esto se ve mejor reflejado en Nueva Granada con las expediciones de José Celestino Muti, donde hay ya un razonamiento de lo que va a ser las plantas y los animales que tienen el territorio. Y para respaldar formas de automedicación entre sectores ilustrados neogranadinos. Eso es algo que yo voy a encontrar en este periodo. La medicina va a ser, la medicina no. El cuidado de la salud va a ser algo personal, que se va a manejar dentro de la familia. Los médicos, boticarios, cirujanos o barberos, ellos más que nada van a servir a lo que van a hacer los gobiernos locales, y su servicio va a estar dedicado a los hospitales, por el servicio de cierto tipo de construcciones. Por ejemplo, aquí en Cartagena van a prestar su servicio en la construcción en atender a los que construían las murallas. Bien, el texto de Emilio Quevedo Vélez se va a escribir en lo que se conoce como la historia de la educación médica en Colombia. Él va a trabajar la obra médica de José Celestino Mutis. En este sentido, estudia el significado de la obra médica de Mutis mediante la reforma de los estudios médicos del Colegio Mayor de Rosario. Él va a trabajar una serie de reformas que dio José Celestino Mutis de 1881 a 1805. Debido a que es en estas reformas donde se plasma toda la sabiduría médica del sabio, así como todo su conocimiento médico innovador. Yo le agregaría a este artículo no solamente las reformas que hizo Mutis al Colegio Mayor de Rosario en Bogotá, sino la expedición botánica, porque aquí también se muestra un raciocinio que refleja en el territorio ya esos primeros pensamientos prácticos, primeros pensamientos, podríamos llamarlo entre comillas científicos, de identificar, racionalizar plantas, saberes médicos que se venían practicando en esa área. La presencia de Mutis en el Nuevo Reino de Granada
dinamizó el proceso de modernización impulsado por los Borbones, introduciendo las ideas de ciencias modernas y del estudio de la observación sistemática, ¿no? Que también se va a reflejar en lo que dije en la expedición botánica. Bien, ahora me quiero enfocar en el Real Tribunal de Protomedicato, en las boticas y en los boticarios. ¿Por qué en el Real Tribunal de Protomedicato? ¿Y qué significaba esto? En el periodo colonial, el tribunal, por parte de los españoles, que se encargaba de regular las prácticas médicas, es decir, el ejercicio de la medicina por parte de los médicos, la expedición de licencias para los médicos, las visitas a las boticas. Este tribunal se llamaba el Real Tribunal de Protomedicato, que se instaura en América en 1570, ¿no? Que iba a tener su desarrollo a partir de las leyes de Indias. La persona que trabaja, o que en mi investigación encontraba que mayor trabajo este tribunal, ha sido Pilar Garete Sabater, que hace una historia institucional, ¿no? De cómo se dio. Y este lo trabajo a partir de dos artículos que traje hoy a presentación. En el primero de estos se examinan en este artículo la modificación de las leyes de Indias y otras disposiciones posteriores produjeron sobre el protomedicato americano. El Tribunal de Protomedicato español fue adoptado en América mediante las leyes de Indias. Este hecho dio lugar a que se fueran configurando un nuevo modelo de protomedicato, un nuevo modelo de tribunal, que si bien tenía como base el castellano, se alejaba de él y seguía un corriente diferente, y dando lugar a lo que la autora denomina modelo americano. En este artículo ella va a plantear que el Tribunal de Protomedicato en España y el Tribunal de Protomedicato en América van a surgir casi paralelamente, pero que por las particularidades que tiene la región en América, por su condición geográfica y por su gente, este tribunal va a tener una serie de modificaciones. Entonces ella va a plantear un modelo americano que se divide en tres partes, que se divide en tres modelos. Un modelo de tribunal general, uno que no siendo general no alcanza el nivel, uno que no es general pero que no alcanza ese nivel, y el otro que es un modelo subdelegado. Este modelo subdelegado es el que se va a presentar en la audiencia de Santa Fe y específicamente en la ciudad de Cartagena. Las características de este modelo es que en primera instancia la cátedra prima de la enseñanza de la medicina va a estar ligada al título de protomédico, que en la ciudad de Cartagena eso no se va a dar porque aquí no hubo en el periodo colonial de enseñanza de la medicina, sino fue posterior, en el periodo republicano, que se comenzó a dar la enseñanza de medicina. Bien, con base en lo consultado en fuentes del Archivo General de Indias de Simancas y con el Archivo General de Colombia, la autora pretende hacer aproximaciones a la trayectoria del Tribunal de Protomedicato en Nueva Granada, concretamente lo que existe en la ciudad de Santa Fe y Cartagena. Mediante las leyes de Indias se creó un modelo de tribunal basado en el castellano, que posteriormente fue preciso adaptar a cada villa, y concretamente en la audiencia fue necesario introducirle nuevas variaciones en cada una de las ciudades en que fue fundado, distanciándolo así aún más del modelo originario. Ella propone un modelo metodológico muy interesante, es decir, no trabajar las prácticas médicas que se decían que se había trabajado por la historiografía como un abandono, como que no había leyes que las regulaban, o que las leyes que las regulaban eran poco eficientes, sino que a partir de la estilización del modelo subdelegado que se instauró aquí, a partir de esas características, que era un modelo unipersonal, es decir, dedicado solamente a una persona, un título que se entregó a una persona, título que tuvo José Celestino Mutis de por vida, que fue honorario, y esas características particulares, que no tenía un lugar dado, es decir, no tenía, un edificio donde la gente pudiera acudir, que las regulaciones de las prácticas médicas no las ejercían ellos, sino las ejercían las audiencias, las autoridades españolas. Entonces, a partir de esas características, poder trabajarlo, y no a partir de la creencia de que no hubo regulaciones y de las que no hubo unas normativas. Sí las hubo, pero a partir en sus dimensiones, en las dimensiones que hubo. El siguiente artículo que mencioné es el de Roger Pita, que se va a trabajar en las boticas en el Nuevo Reino de Granada, con base en fuentes documentales de archivo, en la prensa de la época y en algunas fuentes secundarias. Este artículo se pone
se propone examinar el desarrollo de la política de la nueva Reino de Granada a final del periodo colonial. El trabajo se enmarca dentro del método de historia social de las ciencias y se centra más que todo en el siglo XVIII y principios del siglo XIX, cuando las boticas se habían extendido a varias parroquias, villas y ciudades. Esta es la razón por la cual yo me voy a centrar en el siglo XVIII, mediados del siglo XVIII. Anteriormente no existía una difusión tan clara de los boticarios. Existía la profesión, pero locales como tal no estaban tan difundidos en el territorio. El desarrollo de las boticas durante el periodo colonial fue un tema complejo en el que se conjugó lo profano y lo religioso, lo empírico y lo científico. Se extendió además en una especie de mestizaje de los medicamentos, al incluirse sustancias traídas de Europa con sustancias propias del territorio americano, usadas milenariamente por indígenas. A esto se le suma la sabiduría y las prácticas terapéuticas traídas por los negros esclavos. Él nos va a mostrar un panorama de las prácticas médicas, no solamente de la perspectiva española, sino desde la perspectiva indígena y de la perspectiva negra. La persona que más trabaja este tipo de relaciones ha sido Emilio Quevedo en su libro Historia de la Medicina en Colombia, que son unos 5 tomos. Unos 5 tomos que pienso traerlos en una exposición más adelante, trabajar más esa problemática, pero ha sido poco estudiada. ¿No? Siempre ha sido separada. Una cuestión son las prácticas indígenas, otra cuestión son las prácticas médicas, y las prácticas negras ha sido también poco estudiadas porque la fuente primaria es muy escasa, y la relación entre las tres tampoco no he encontrado una bibliografía que haya profundizado en ese tema. Bien, aproximación metodológica. Aquí les traigo 3 artículos que yo creo que serían la base para el desarrollo de mi tema de investigación, ¿no? El primero es el de Juan Sebastián Arias. En este artículo investiga los procesos judiciales por envenenamiento, los cuales constituyen un prisma en el que convergen diferentes problemáticas sociales del periodo colonial relacionadas con la salud, los oficios médicos, las enfermedades, las creencias mágico-religiosas, la delincuencia y las dinámicas de las instituciones reales, entre otros. Se resalta en la investigación la relación entre el aparato jurídico, las leyes criminales dictadas por la corona y la conducta desviada de los habitantes de la Nueva Granada relacionadas con los envenenamientos de las personas. Él va a trabajar sobre todo lo que son los casos judiciales, cierto tipo de registros que hay por envenenamiento de lo que es la hierbatería, ¿no? Y a partir de esto, él comienza a construir cómo se llevan esas dinámicas de las personas, por qué la gente acudía a ese tipo de prácticas, cómo se dan ese tipo de tendencias en las prácticas y los hábitos de la salud por parte de los habitantes de la Nueva Granada. Y él va a mencionar, por medio de este artículo se concluye que el uso de las hierbas con fines medicinales está en estrecha relación con el concepto de fármaco, es decir, es un concepto ya griego que va a adquirir unos nuevos significados en este periodo. Una droga curativa o remedio que puede ser beneficioso o dañino, y fue utilizado desde los albores de la medicina occidental como un filtro o medicamento que sirve como remedio y como veneno. Es decir, ahí vemos esa dualidad entre lo que los habitantes de la Nueva Granada o en el periodo colonial se entendía como medicamento, como fármaco, que podía ser beneficioso pero que a la misma vez podía ser dañino. Esa era la concepción que tenía. en ese momento. Los otros 2 artículos trabajan las 2 únicas visitas a boticas que se tienen conocimiento del periodo colonial. Uno que es el de la ciudad, que se dio en el Colegio Máximo en Bogotá, y la otra que fue una botica que se registró en Cartagena. Los dos inventarios se hicieron en 1776 con unos 15 días de diferencia. El artículo de Santiago Díaz Piedrahita fue a trabajar estos dos inventarios, haciendo una comparación entre los dos, donde él va a concluir que la botica de Santa Fe solo estaba mejor surtida, sino que también tenía un mayor valor comercial, ya que
pertenecía a una orden religiosa. Ahí va a mencionar una característica que me he podido encontrar para realizar mi investigación. Es la diferencia entre las boticas de las órdenes religiosas y las boticas comerciales de particulares. Para la ciudad de Cartagena me he encontrado una botica de la orden religiosa que está al servicio de la ciudadanía. Entonces he encontrado boticas de particulares, y eso es lo que he aprendido a trabajar. Si llegase a encontrar una botica de una orden religiosa que haya estado vendiendo ya sea fármacos o productos en la ciudad, sería un buen tema, un buen punto de investigar, sobre todo esa comparación entre cómo eran las boticas de las órdenes religiosas y cómo era este tipo de boticas de los particulares. Y el otro artículo de María Eugenia Osorio Olivares se va a centrar en específico en la botica neogranadina de la Compañía de Jesús, viendo cómo se va a configurar ese tipo de prácticas por parte de los jesuitas y cómo van a ser ellos los que van a difundir el conocimiento médico. Entonces vemos que a mediados del siglo XVIII, si bien hay un avance, es decir, un crecimiento del conocimiento médicos, de un tipo de razonamiento científico, van a ser impulsados en muchos casos, por frailes, por curas, ¿no? Ellos son los que van a ser los que van a difundir ese conocimiento, sumado a cierto tipo de intelectuales como José Celestino Mutis, Francisco C. de Caldas. Y finalizo con dos pequeños balances historiográficos que se ha hecho, que encontré. El primero de estos es el de Carlos Vladimir Duarte. En este se hace un registro de cómo se ha escrito la historia de la medicina en Colombia, ¿no? Cómo se ha escrito la historia de la medicina, y él se va a centrar en lo que él considera la historia tradicional de la medicina. Él va a mencionar que en Colombia se ha escrito bastante de la historia, de la historia médica, pero esta se ha escrito por médicos para autodefinir su disciplina. Entonces en el siglo XIX, en el siglo XX vamos a encontrar una serie de escritos, recopilaciones de médicos, cómo ha sido el desempeño de la medicina, escrita por médicos, no por unos historiadores, no por la historia que en Colombia se dio posteriormente, ya a finales del siglo XX. Y va a haber mucha información, pero registrada a partir con este tipo de características, es decir, por médicos que van a escribir para definir su profesión. Incluso actualmente la persona que más ha escrito sobre medicina en Colombia ha sido Emilio Quevedo. Él es médico, pero se doctoró en historia. Está trabajando en la Nacional, tiene su grupo de investigación allá. Y el segundo es de María López Ferrara. Ella va a recopilar 253 estudios que han trabajado el Tribunal de Protomedicato en Castilla, en América y en otras colonias de los españoles. Este artículo es muy interesante, sobre todo porque muestra la gran gama, es decir, esto sí se ha trabajado. El problema, que lo mencionó Carlos Vladimir Duarte, es la difusión de este tipo de artículos, es decir, la difícil obtención de cada uno de estos, es decir, que muestran que no han circulado y sobre todo que han sido escritas, como él lo menciona, han sido escritas por médicos para defender, para proponer su disciplina. Y quiero terminar con las fuentes primarias que he consultado. Estos son registros que yo he hecho del Fondo Médicos y Abogados. Tengo unos 38. Tengo hasta el momento 38 del Fondo Médicos y Abogados, donde discriminé el fondo a partir de donde aparecían médicos, boticarios, donde aparecían visitas, donde aparecían fármacos. Y quiero centrarme en los casos de Antonio Pau, Francisco Vicente Miranda, Manuel José Vicente de Hidalgo, Miguel José Serrano, que eran los boticarios que tenía la ciudad a mediados del siglo XVIII. El profesor también me recomendaba, por ejemplo,
El profesor Sergio Pablo también me recomendaba, por ejemplo, a los Castelbón, porque también era una serie de familias dedicadas a la botica, no solamente en el periodo colonial, sino posteriormente en la República. Entonces trabajar cómo se llevan este tipo de vínculos familiares, vínculos de pleitos, cómo ellos ejercieron su profesión médica y cómo ellos utilizaron las normas y las regulaciones de las prácticas médicas para justificar su profesión y atacar a los demás. Como les he mencionado, la medicina era costosa, no cualquiera podía costarse. Entonces, esto generaba una serie de dinámicas particulares en la profesión que generaban un dinamismo. Entonces, bueno, estos son los casos que yo tengo hasta el momento. He comenzado ya a digitalizarlo, es complicado porque en el archivo hay que estar descargando folio por folio, pero ya he comenzado sobre todo con estos casos, los de Antonio Paúl, Francisco Vicente Miranda y Manuel José Vicente Vidal. Estos son los casos que tengo hasta el momento. Y listo, sumado a estos, estoy buscando los censos de 1776. Ahí muestran también los censos de 1776 y los censos de artesanos en la ciudad de Cartagena de 1778. Ahí muestran los registros de quiénes eran los botiqueros en ese momento, de su condición socio-racial, ¿no? Y dónde estaban más o menos, en el censo de artesanos, creo, dónde estaban ubicados más o menos sus boticas. Entonces, como panorama general, esto es lo que tengo hasta el momento, lo que tengo para mi investigación. Okay. Muchas gracias.